Muy buenas tardes, vamos a tratar las enfermedades de los icebergs, de los aves de las tierras altas. Podemos considerarlas a ellas entre las lechuzas, el búho, los halcones, las aves rapaces, los tucanes. Tenemos desde acá de pisiformes, coraciformes, pusilatiformes, tragoformes, lotiformes, coliformes, trogiformes y axipiformes. Como les comentaba, el búho, la lechuza, el tucán, el águila, todas las aves rapaces en general. Para poder trabajar con ellas en un examen médico y ver sus diagnósticos, podemos primero tomar en cuenta el diagnóstico que vamos a tomar, el test de diagnóstica, el examen físico y la anamnesis. En la anamnesis tenemos que conocer a nuestro paciente cuál es su hábitat, dónde se considera, dónde se encuentra el hábitat, si se encuentra en cautiverio o ha estado en vida libre. Su historia clínica, tenemos que separar un poco de la literatura de esta especie, el registro de datos, que es muy importante, la contención, que tiene que ser con una toalla para que y tiene que ser en un lugar con mucho silencio, mucha tranquilidad, y con una toalla poder agarrar las patas y el pico, en el caso de los tucanes, de las aves rapaces en general. Luego un buen examen clínico. En el examen clínico consideramos la piel, el pico, la cavidad oral, los miembros, en sí todo el animal, que lo vamos a seguir viendo más adelante. Como exámenes complementarios tenemos acá la microbiología, los rayos X, el hemograma, la bioquímica, el examen de orina, el examen de heces, el hisopado de buche y de cloaca. Seguimos a continuación. Muy buenas tardes, vamos a tratar las enfermedades de los icebergs, de los aves de las tierras altas. Podemos considerarlas a ellas entre las lechuzas, el búho, los halcones, las aves rapaces, los tucanes. Tenemos desde acá de pisiformes, coraciformes, pusilatiformes, tragoformes, lotiformes, coliformes, trogiformes y axipiformes. Como les comentaba, el búho, la lechuza, el tucán, el águila, todas las aves rapaces en general. Para poder trabajar con ellas en un examen médico y ver sus diagnósticos, podemos primero tomar en cuenta el diagnóstico que vamos a tomar, el test de diagnóstica, el examen físico y la anamnesis. En la anamnesis tenemos que conocer a nuestro paciente cuál es su hábitat, dónde se considera, dónde se encuentra el hábitat, si se encuentra en cautiverio o ha estado en vida libre. Su historia clínica, tenemos que separar un poco de la literatura de esta especie, el registro de datos, que es muy importante, la contención, que tiene que ser con una toalla para que y tiene que estar en un lugar con mucho silencio, mucha tranquilidad, y con una toalla poder agarrar las patas y el pico, en el caso de los tucanes, de las aves rapaces en general. Luego un buen examen clínico. En el examen clínico consideramos la piel, el pico, la cavidad oral, los miembros, en sí todo el animal, que lo vamos a seguir viendo más adelante. Como exámenes complementarios tenemos acá la microbiología, los rayos X, el hemograma, la bioquímica, el examen de orina, el examen de heces, el hisopado de buche y de cloaca. Seguimos a continuación. Seguimos con el examen clínico. Tenemos acá el buche, verificarse el volumen en el contenido, seguir aire, pus, grumos, cuerpos extraños. La motilidad son 3 movimientos por minuto. Si hay inflamación y decolor de la piel por quemaduras o espesamiento de la mucosa, puede indicar candidiasis. Con los ojos, cuando verificamos los ojos, tenemos que ver la apertura de ojos, si tienes secreciones, costras o laceraciones, volumen o ver los espasmos. En el caso del examen a distancia, vemos cuando el animal está volando, observar su respiración, si hace con algún esfuerzo, si su corazón, ver que esté normalmente, no tenga ninguna patología. La postura, la forma de la postura del ave, ver si el plumaje está desordenado o sucio, el condición de las picos y uñas, y la defecación, si tiene esfuerzo al realizar las vocalizaciones o dolor. En el examen de los miembros, verificar las estructuras óseas, la musculatura, el volumen articular, la simetría de los miembros, la palpación abdominal y la presencia de vitelo o abertura abdominal. El examen clínico, narinas y oídos, abertura normal, sangrado, exudados, parásitos y presencia de secreciones. Para la auscultación cardíaca, verificar la frecuencia cardíaca, que no exista ninguna alteración, ninguna arritmia,
corazón respiratorio, frecuencia respiratoria, alteraciones, ver la tráquea, los pulmones y los sacos aéreos. Bien, ahora veremos las enfermedades en los animales aves de tierras altas. Para ello hay que conocer la administración de medicamentos. Es importante manejarlos a ellos con isosurano, ya que no es invasivo y se puede realizar cualquier tipo de observación que el animal no se deje hacer. En ellos tenemos la administración de medicamentos, tenemos la tiramina, el solazepam, utilizar la mayoría de especies, o el butorfanol en cetáceos, quetoprofen en rapaces, meloxicam también en rapaces y en aves menores como palomas, y carprofeno en mayoría de especies. Entre las enfermedades que tenemos la aspergillosis, tenemos la bursitis. En la bursitis vemos lo que es la bursa de Fabricio, que no tenga ningún pus, ni tenga ningún elemento que pueda contaminar o pueda no dejar el pase para que pueda seguir alimentándose el animal. En la citocicosis le da la clamidia, o también llamado ornitosis, cuando se afecta justamente a los animales más grandes. El agente causal responsable de la enfermedad contagiosa y también zoonótica. Los síntomas son diarrea, anorexia, pérdida de peso, escurrimiento nasal y ocular, letargo, hipertermia, sinusitis e insuficiencia respiratoria. El modo de transmisión es aerógena, por inhalación o consumo de heces fecales. También hay apedas portadoras, ¿no? que es la forma infectada a través de los ácaros de las plumas de las aves. Ahora tenemos las enfermedades metabólicas en aves rapaces. Esto se da mayormente por una falsa clasificación en todas sus articulaciones de todos sus huesos. ¿Qué tenemos acá? Cuando hay aumento de fósforo, hay una baja en lo que es el aumento del calcio dentro del ave. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el ave no está clasificada, crece rápidamente, pero con una baja clasificación. Luego tenemos, que acá tenemos al animal justamente que se está ocultando sus articulaciones. Acá también viendo qué es lo que está pasando por la administración deficiente de los huesos por el calcio. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, nosotros ahora vamos a exponer lo que es la enfermedad basal en landbird, o sea, en aves de tierras bajas. Entre ellas tenemos a la cuculí, a la paloma, a la grulla, al sisón, a los diferentes tipos de grullas, a los capriformes, apiformes, cuculiformes, también tenemos a cuculí, etc. Tenemos cantidad de aves que podemos ver. Tenemos que ver entre ellos la anamnesis, que es necesario saber dónde viven, en qué hábitats se manejan este tipo de aves, que el ave que llega a nosotros, a nuestro consultorio, la historia clínica, el registro, una buena contención, agarrarlo justamente del pecho y poder para que se libre las vías aéreas, revisar la piel, las uñas, la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, los miembros, el pelaje, la piel, las plumas. Los exámenes complementarios son los rayos X, el uso de sulfurano para poder manejarlos mejor, examen de orina, examen de heces, diagnóstico por imagen, depende del caso. Ahora vamos a ver lo que son las enfermedades. Tenemos el Newcastle y el Pica. El pica es una enfermedad que ellos automutilan. Tanto es lo que se rascan que se pican y se mutilan. Entre ellos tenemos a los guacamayos, a los loros, a las ninfas, a las catúas, agapornis y pavos, entre otras. Entonces, como vemos, tenemos que ver en dónde está el animal, dónde se maneja el animal, para que no haya ningún problema en saber dónde está la raíz del problema. En el examen hay que ver una excelente exploración de plumaje, musculatura y mucosas, un examen coprológico para saber descartar parásitos, como yardias, raspado de piel, opción directa de la pluma, citología, nemograma, bioquímica y un tigrograma. Gracias. La enfermedad de Newcastle, como la siguiente enfermedad, es una enfermedad que está en casi todas las aves. En ellos su examen clínico es tos, jadeo, presiones de la tráquea, un piar ronco, tienen también anorexias, tienen también polidipsia, poliuria, vómitos, tortícolis, tremores de cabeza. El diagnóstico el tratamiento con ellos es la vacunación. Se encuentran en gallinas, pavos, faisanes, perdices, codornices, patos y otras aves similares. Podemos dar a la conclusión de que es importante una buena vacunación, un buen seguimiento a las aves, tanto las aves de tierras altas como de tierras bajas, una buena anamnesis, una buena contención y un buen uso también de los fármacos para poder llegar a ellos sin hacerles un daño o un tratamiento invasivo. Muchísimas gracias. Buenas noches, yo le voy a hablar sobre la malaria aviar.
La malaria aviar es un hemoparásito que, al igual al ser humano, a las aves domésticas y silvestres pueden ser contagiados o transmitidas a través de básicamente dos géneros de parásitos. Uno es el Plasmodium y el Hemoproteus. Ambos presentan un ciclo de vida muy similares. La única diferencia es que el Plasmodium es transmitido por mosquitos y el Hemoproteus es transmitido por jejenes y moscas planas. Los parásitos de la malaria tienen un ciclo de vida complejo que se dividen básicamente en dos partes. Una es la fase sexual, que se da en el mosquito o en el vector, y la otra es la fase asexual, que se da dentro del ave. Bueno, al ser un hemoparásito, afecta directamente a la sangre. Al afectar a la sangre, lo que va a generar en el ave es una anemia marcada. ¿Y cómo detectamos la anemia en el ave? Pues básicamente se va a evidenciar por la despigmentación del color del ojo, las mucosas pálidas, así también como la cavidad oral. Además, la anemia va a provocar una falta de apetito. Posteriormente, el debilitamiento, que básicamente es progresivo en el individuo, y esto afecta su capacidad de reproducción. Esto puede provocarle eventualmente la muerte directa o indirecta. Y esto aumenta básicamente que estos sean presas de sus depredadores, ¿no? Para diagnosticar esta enfermedad, básicamente son dos pasos, o se puede hacer de dos maneras. Uno es a través de la realización del frotis sanguíneo, que es con una gota de sangre, se fija, se hace la tinción, y por protocolos específicos podemos ver el tipo de parásito a través del microscopio. Y la otra es mediante las técnicas moleculares, que básicamente se trata de la extracción de material genético procedente del parásito. Luego se realizan técnicas de ampliación en zonas específicas, y esto nos permite identificar con gran exactitud la especie del parásito sanguíneo o el linaje genético del parásito que está infectando a las aves. Ahora, ¿cómo afecta la malaria a las aves? Bueno, cuando una ave es picada por un mosquito, el parásito recorre todo el torrente sanguíneo llegando al pulmón. Posteriormente afecta al vaso, al hígado, donde completa su ciclo, y también a los glóbulos rojos. Numerosos trabajos científicos han determinado los efectos de estos parásitos de las aves que infectan al ave. Digamos que en el primer estadio tienen las aves una alta carga parasitaria. Sí, esto lo que genera en la ave puede ser diarreas, fiebres, vómitos, lo que genera es anemia debido a la destrucción de los glóbulos rojos. Puede provocar una pérdida del color característico de la sangre, y esto produciendo la disminución del transporte del oxígeno en el cuerpo del ave, ¿no? En cuanto al tratamiento, la malaria es una enfermedad crónica. Por lo tanto, es muy difícil lograr que todos los parásitos desaparezcan del cuerpo del animal. Y la infección por parásitos en el ave se presentan en dos fases. En la primera fase es cuando el ave tiene una carga parasitaria alta, y en la segunda fase es cuando presenta la carga parasitaria un poco menor, pero ya está con anemias y está con todo este cuadro que mencionamos anteriormente. En cuanto a la prevención, no existe un método 100% efectivo. Lo único recomendable es hacer la fumigación del ambiente para evitar la propagación de los mosquitos.